Mientras esperamos que se conecte el resto de nuestros compañeros, los vamos a dejar con un video de uno de los productos estrella que nos está patrocinando el día de hoy. En plena temporada con condiciones para bacterias y yo, arrancando el día con calma. Afortunadamente encontré quien cuide mis plantas. Pero sobre todo, mi negocio. Que las bacterias no te quiten el sueño. Agrigent 5000, la élite de los antibióticos. Muchísimas gracias a nuestros aliados de Summit AgroMéxico y su producto de Agrigen 5000, que bueno, ya vieron ahí que es la élite de los antibióticos. Más adelante Andrés nos va a estar hablando de esto porque sabemos que es precisamente lo que nos preocupa, cómo vamos a combatir esas bacterias, qué antibióticos les vamos a poner, así que dentro de pocos minutos lo van a saber. Adicionalmente, les recordamos que este es el segundo episodio de esta Academia Fitobacteriana y igualmente nuestros patrocinantes, como lealtad a los que ya hayan participado en el primero, en el segundo que es hoy y en el tercero que vamos a tener en agosto, van a poder participar por una entrada para el noveno Simposio Internacional precisamente de bacterias fitopatógenas que se va a estar realizando en Guadalajara. Así que esta es una invitación también para que nos acompañen en el próximo y puedan ganar esta participación. Como les dije, hoy es el segundo episodio. El primer episodio, si quieren, lo pueden ver en YouTube. Lo tenemos aquí abajo. Luego, esta sesión la vamos a grabar y les vamos a dejar también el enlace de la primera sesión. Queríamos avisarles también una super noticia. Ustedes hoy están conectados, como les comentaba, tenemos en YouTube, pero próximamente la Academia Fitobacteriana se va a estar realizando de manera presencial. Vamos a ir a sus estados, vamos a ir a sus localidades, así que estén pendientes de las redes sociales de Cultiva Futuro y ahí les vamos a estar pasando la agenda. Adicionalmente, al final, como siempre, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Vayan anotándolas, nos las pueden dejar también aquí en el chat y bueno, vamos a tratar de que Andrés nos responda las más que pueda. ¿Quién es Andrés Bustamante? Seguramente ustedes ya lo conocen. Es agrónomo, estudió en la Universidad Autónoma de Chihuahua, trabaja en química agronómica desde el 99 con el enfoque de prevención y manejo de bacterias fitopatógenas en países como México, Colombia, Argentina, Centroamérica, Vietnam, Tailandia, entre otros. No solo tiene 25 años en química agronómica, sino que también desde hace 15 se dedica a la investigación y el desarrollo de productos biológicos enfocados en la sanidad del cultivo y el suelo saludable. Sus actividades dentro de la empresa incluyen soporte técnico en bacterias fitopatógenas con el uso y manejo de antibióticos agrícolas y productos cúpricos, desarrollo y promoción de mejoradores de suelo enfocados a compactación, investigación, desarrollo, bioprospección y posicionamiento de productos biológicos a base de cepas de suelo y filósfera. Y durante toda la trayectoria, Andrés ha podido obtener y defender 5 patentes mundiales de taninos y extractos vegetales como bactericidas y fungicidas. Como podemos ver, Andrés es un gran experto en bacterias fitopatógenas, en cuáles son sus soluciones, cómo las vamos a controlar y sin más preámbulos, los dejamos para que disfruten de esta sesión. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias, Yari. Muchísimas gracias a todos los colegas de Sumitagro, a todos los asistentes. Pasamos a la siguiente. Bueno, yo le agradezco a Yari el haberme nombrado experto, pero la realidad es que en bacterias fitopatógenas considero de manera personal y profesional que es muy difícil autonombrarnos expertos, ya que estos organismos son sumamente persistentes, evolucionan, se adaptan y la verdad es que nos pueden dar varias sorpresas. Entonces, yo me declaro un aficionado a conocer cómo se comportan estos organismos y dentro de esta poca experiencia poder compartirles precisamente para su toma de decisiones. Entonces, miren, quiero abrir este pequeño diálogo con ustedes con esa foto. Don Nacho Jaramillo, esta foto la tomé ¿qué será? Haber sido en el año 2000 aproximadamente, y él tuvo una infección sumamente severa por santomonas en sus chiles.
se alcanza a ver ahí un gran daño en su cultivo. Y bueno, él está viendo hacia el horizonte precisamente pensando qué va a hacer. Y yo tomé la foto acompañándolo en esa meditación precisamente. Por eso les pongo ahí, quien conozca la derrota entiende precisamente el poder de la determinación. Entonces, las bacterias, para poder luchar contra ellas, necesitamos ser determinantes, ¿no? Entonces, por eso es que debemos de buscar tratamientos, los tratamientos preventivos y ya en presencia de la enfermedad. Entonces vamos a avanzar. La que sigue, por favor. Entonces, pues bueno, miren, las bacterias, más o menos empiezo igual que la vez pasada. Las bacterias entran porque existen puertas abiertas de manera simbólica y de manera literal. Entonces, habiendo esas puertas abiertas, van a entrar las bacterias y se van a desarrollar. Recordemos que son organismos oportunistas y que pues se basan en su mayoría en la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Entre menos energía gasten, más evolucionan y pueden permanecer, ¿no? Entonces, pues no se los permitamos directamente ahí, no permitamos esa entrada de estos microorganismos. La que sigue, por favor. Entonces, empiezo esto con algo que a lo mejor siempre en las pláticas de campo y en las charlas con los colegas siempre dejamos al final. Pero si ustedes ven ahí las recomendaciones para prevenir enfermedades bacterianas, la verdad es que son condensadas en estos pasos. Me faltarán algunos, y les pido una disculpa a los colegas, ¿no? Que si ven ahí que falta alguno, pero si se fijan en la mayoría de ellos, sobre todo en la primera columna y en la mitad de la segunda, van a ver ustedes que se trata de prevención. Todo está hablando de prevención. Por ejemplo, pueden ver ahí tratamiento a charolas, desinfección con productos que vamos a ver más adelante. Evitar la generación de heridas, ¿verdad? Si se generan, pues sellar. Control de insectos vectores, o sea, todo aquello que promueva una profilaxis, que esto lo vamos a ver más adelante. Y se fijan las últimas renglones de la segunda columna, ya se habla precisamente de una intervención activa, que es lo que nosotros llamaríamos un tratamiento curativo terapéutico, mejor dicho, cuando ya tenemos esa presencia, ¿no? Entonces, vamos a revisar esto poco a poco. La que sigue, por favor. Entonces, Sumitagro propone dentro de este manejo precisamente 5 pasos condensados. No quiere decir que nos limitemos a ellos o que sean solamente estos únicos pasos, pueden ser más o pueden ser menos, pero en general debemos de buscar información para preparar y conocer el terreno, ¿no? Y el terreno nos referimos al área de combate donde posiblemente vayamos a estar, ¿verdad? ¿Qué tipo de suelo tenemos? ¿Qué tipos de patógenos existan que pueden actuar en contubernio de manera asociada, acomplejada, ¿verdad? Algunos hongos, como ustedes saben, pueden generar heridas y por esas heridas pueden entrar las bacterias y de ser un problema secundario, un organismo secundario, se pueden convertir en el primario gracias a su multiplicación tan agresiva, ¿no? Que ya hemos comentado que pueden ser en periodos cortos de hasta 20 minutos, ¿no? Entonces, definitivamente utilizar semilla libre de infección. Entonces, la recomendación general es que se utilicen semillas certificadas y que se opte por no utilizar semillas generadas en la zona o que no estén tratadas. En ambos casos puede haber riesgos, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y utilizar variedades y materiales tolerantes que en su medida, si son atacados por una enfermedad bacteriana, esos síntomas sean bajos y que no se disparen como en variedades que podrían ser más sensibles, ¿no? El paso número 2, definitivamente ese génesis que es nuestra semilla, que es nuestra promesa. Cada una de esas semillas es como si estuviéramos poniendo una moneda. Definitivamente es una esperanza que estamos colocando precisamente para que se genere recurso. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay tratamientos biológicos que se pueden aplicar a las semillas, sobre todo Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens. Hay varios organismos que varios centros de organización están investigando donde las semillas pueden ser tratadas con biológicos que pueden ya ir inoculadas y ya pueden desarrollar organismos antagonistas a la hora de que nazcan.
Sin embargo, los tratamientos hidrotérmicos que vamos a ver más adelante, pues siguen siendo, digamos, como los más efectivos, ¿no? Entonces, definitivamente también la desinfección de las charolas, de nuestro invernadero, de nuestra malla sombra, de todos aquellos, de toda aquella estructura donde en algún momento dado vamos a tener las plántulas o en su caso vamos a tener ya la biomasa productiva. Toda esta superficie también debe ser cuidada de ser desinfectada. Sobre todo, sí, sí, en la zona hemos tenido las condiciones, ha habido historial de enfermedades bacterianas y también muy importante considerar si tus vecinos o en la zona existe la presencia de la enfermedad. Entonces, las bacterias al ser de un modo invisible a nuestros ojos, mandando al microscopio, pues se pueden diseminar de muchas y diferentes maneras. Definitivamente también ahí, número 3, eliminar el residuo de las cosechas. Eh, con cuidado, eliminarlos, llevarlos a un lugar donde estén aislados y eliminarlos para si hay ahí inóculo, pues que ese inóculo se quede contenido en esa eliminación. La que sigue. El paso 3, manejo del ambiente del cultivo. Aquí ya estaríamos hablando un poquito de lo que vimos, el tratamiento de esas estructuras, a las espalderas, a las charolas, desinfección de las mismas y sobre todo evitar la presencia de agua libre en los suelos. La humedad cuando aumenta, y ahorita vamos a ver un ejemplo, cuando aumenta en el área de invernadero hay una condición más propicia para el desarrollo de cepas aéreas epifíticas que ustedes las pueden capturar con cajas Petri y pueden ver diferencias notables en ciertas horas del día y en ciertos momentos, pero que van a depender mucho de la humedad, tanto externa y también tanto de la humedad interna del cultivo. Un cultivo entre más saturado de agua esté en su interior, sus nutrientes o los carbohidratos sobre todo que requieren los patógenos, sobre todo las bacterias, si están más diluidos, es más fácil para la bacteria poder alimentarse, ¿no? Una vez que empiece el quorum sensing. Entonces, el agua libre no solamente a nivel de suelo, a nivel ambiental, sino también la sobrehidratación de las plantas. En el paso 4, el mantenimiento y nutrición de los cultivos. Eh, pues cuando se hagan labores que tienen que llevar sí o sí algún tipo de impacto mecánico en la planta, buscar sellar esas heridas, ya sea con aplicación de productos cúpricos, ya sea con aplicación de productos en mezcla. Por ejemplo, Sumitagro tiene Coboxi, que es una mezcla de oxitetraciclina más oxicloruro de cobre y que se puede aplicar muy bien como sellante a dosis de 0.5 gramos por litro. Entonces, después de hacer podas, después de hacer algunos raleos, se puede aplicar sin problema este tipo de componente. Promover la nutrición balanceada, yo creo que esto lo saben mejor muchos de ustedes. El nitrógeno va a favorecer que existan más turgencia en la planta, sobre todo en los puntos apicales, y la estructura del apoplasto, o sea, los espacios intercelulares van a abrirse más, de modo que va a ser más fácil para las bacterias poder entrar por los estomas cuando tenemos núcleos o clústeres epifíticos de bacterias o biofilms bacterianos que pueden entrar por los estomas, bajan a la cámara subestomática y se distribuyen en el apoplasto, en los espacios intercelulares. Ahí estamos comentando ahí también bioestimulantes y biofertilizantes, biota benéfica. Entre más organismos benéficos tengamos, va a ser una respuesta mejor a la planta a nivel nutricional debido a que va a estar estimulada por la nutrición o la fertilización natural del suelo, por lo que también enfocarnos en salud del suelo con diferentes productos. Sumitagro tiene uno que se llama Tango, que puede ir al suelo, es un inoculante, y también tiene otro producto que se llama Double Nickel, es un Bacillus amiroliquefaciens, y también se pueden utilizar. El control de insectos vectores, todo aquel insecto que esté provocando daños, picadores, chupadores, masticadores, pues van a ser una fuente herida, entonces también controlarlos. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí estaríamos hablando ya de lo que es profilaxis en intervención activas y correctivas. Entonces, por ejemplo, ahí, uno de los muchos ejemplos, eliminación de plantas enfermas. Entonces, ya cuando hay una actividad bacteriana y tenemos las plantas enfermas, sacarlas con mucho cuidado.
nosotros recomendamos que se haga un cerco sanitario, que se coloque cal, que se señalen con plásticos o con banderas esas zonas donde no se puede entrar, donde están las plantas afectadas, que se entre con guantes, con botas, con equipo suficiente, con overol, y esas plantas se saquen, se coloquen en un costal y con el mismo cuidado de no ir tocando otras plantas se lleven fuera del cultivo. A veces se puede, a veces no. Dependiendo mucho de la densidad que tenga el cultivo y la frondosidad del mismo, pues a veces podríamos causar más daño, pero esto toca evaluarlo, ¿no? En su momento. También es importante, muchas veces cuando una planta afectada por bacterias muere en su sitio, esa planta o que está, digamos, en una etapa, en un nivel 3 o 4 de la enfermedad, cuando ya está prácticamente parado su fisiología, ¿verdad? Y la actividad bacteriana está hirviendo dentro de ella, sobre todo en las bacterias vasculares, pues ya no tiene la misma absorción de agua y se queda abierto ese gotero. Entonces, esa agua que debería ser absorbida por esa planta o ese conjunto de plantas en ese foco infectado, entonces no se absorbe y el agua empieza a chorrearse, empieza a formarse charcos y esos charcos pues van a diseminar la enfermedad. Recordemos que las bacterias están flageladas. Entonces, si tenemos fusarium, si tenemos cualquier otro tipo de hongo del suelo, si tenemos plagas del suelo, sobre todo nemátodos u otros organismos que causen heridas, pues van a entrar fácilmente las bacterias, ¿no? Entonces, traten de cerrar esos goteros cuando identifiquen plantas enfermas porque están generando ahí un foco de humedad. La utilización de bactericidas, los antibióticos siguen siendo una de las alternativas, precisamente otra de las armas que existen para pelear contra las bacterias. Sumitagro tiene una familia sumamente efectiva de antibióticos, sobre todo basados precisamente en el sulfato de gentamicina, ¿no? Entonces ahí pues va a depender de cada cultivo, pero en general se manejan, digamos, dosis preventivas, o sea, a nivel de profilaxis, y se manejan dosis terapéuticas. Y en el caso del producto de origen, se manejan en dosis de una bolsa por hectárea a nivel preventivo y 2 bolsas por hectárea cuando ya tienes el problema avanzando, ¿no? Entonces, definitivamente también hay que considerar la rotación de ingredientes activos y también la misma rotación de los cultivos para que los patógenos no entren en ciclos secundarios o terciarios que pueden ser más persistentes. La que sigue, por favor. Entonces, miren, este ejemplo yo creo que siempre nos gusta, ¿verdad? Está un poco trillado, pero miren, es una infección por Pseudomonas corrugata. Ahí, pues la recomendación es ya un tratamiento de intervención activa, en la cual pues se tuvieron que sacar las plantas, la que sigue, por favor, y aplicarles el bien conocido fierro y fósforo, ¿no? Se llevó a un lugar completamente aparte y se incineraron. Esto precisamente pues para evitar que la infección se propagara, incluso plantas que estaban en un estado intermedio, o sea, estaremos hablando de 1 como una planta sintomática y 5 como una planta completamente muerta. Aquí nos tuvimos que llevar de esa línea plantas que inclusive estaban en el nivel 3 o 3 avanzado, lamentablemente. La que sigue, por favor. Entonces, pues las vías de entrada, como ya vimos en el anterior episodio, pues son muchas. Definitivamente cualquier vía de entrada natural va a ser una puerta abierta a la enfermedad y pues no hablemos de heridas, ¿no? La planta se puede estresar, puede entonces estar inclusive más débil a nivel nutricional, con muchas heridas, por ejemplo, en el caso de granizo, y esas heridas pues van a fomentar precisamente que las bacterias entren, ¿no? La que sigue, por favor. El hielo también, daños por heladas, cambios climáticos que estamos teniendo, zonas donde no se presentaba este tipo de eventos. Hay bacterias que son fijadoras o nucleadoras no fijadoras, nucleadoras de hielo, sobre todo pseudomonas, hay algunas especies que con sus enzimas, al generar esas enzimas permiten que el agua se congele a temperaturas más altas de lo que deberían de congelarse. Entonces forman hielo, ese hielo destruye el tejido de las plantas, entonces la bacteria se puede alimentar más fácilmente de ese tejido macerado por el hielo. Realmente es una estrategia impresionante, ¿no? Si lo ves a nivel microscópico. ¿A qué sigue, por favor?
entonces, bueno, los momentos claves en la epidemiología bacteriana son varios, como pueden ver ustedes ahí, son 8, donde la bacteria entra, la inoculación, entonces la bacteria entra de algún modo, penetra a la planta, entonces ya viene el proceso de infección, invade, es cuando se empieza a multiplicar y se reproduce, y es cuando ya vemos los síntomas. Entonces, después de los síntomas, entonces ya viene esa reproducción, perdón, esa diseminación o esos ciclos secundarios de la enfermedad, y también vendrían las etapas de invernación, perdón, o de sobrevivencia, que precisamente están en estado latente para poder volver a infectar si se presentan las condiciones. De ahí que es tan importante precisamente pensar en tratamientos profilácticos, ¿verdad? En plántulas, en charolas de plántulas, ¿con qué? Con Agrigent. Agrigent, nosotros manejamos una dosis del Agrigent Plus 800 a dosis de 2 gramos por litro. Estaríamos hablando también del Agrigent 5000, estaríamos hablando de punto 4 a punto 8 gramos por litro del Agrigent 5000. Coboxi nos podemos ir a punto 25 gramos por litro, ¿verdad? Y recientemente también el caso, por ejemplo, si no estás aplicando antibióticos o cobres y tienes otra opción dentro de la familia de protección contra bacterias de Sumitagro, pues tienes el Agrigent Natura, que son taninos y que te pueden apoyar también a dosis de 1 gramo por litro. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ahí están parte de los productos que ya comentamos. Como pueden ver ustedes, ahí la base de los productos antibióticos de Sumitagro son el sulfato de gentamicina en sumatoria con el clorhidrato de oxitetraciclina para tener dos productos principales, que es el Agrigent Plus 800 y el Agrigent Plus 5000. Tenemos el Agrigent Plus LC, que es un antibiótico que solamente contiene gentamicina. Es líquida esta presentación y va dirigida al suelo a dosis de 250 mililitros por hectárea. Por ahí arriba está el Coboxi y el Chisen. El Chisen es un tanino de castaño que está enfocado más a hongos. Y Coboxi es una mezcla de oxicloruro de cobre más oxitetraciclina enfocado precisamente a prevención. Y finalmente la Agrigent Natura, que forma parte de esta nueva derivación de la familia de bactericidas de Sumitagro, que es un extracto de acacia, buscando precisamente ese enfoque también natural. La que sigue, por favor. Ok, como ya hemos visto en muchas ocasiones, definitivamente el crecimiento exponencial de las bacterias es cuando nosotros ya vemos las sintomatologías. De ahí la importancia que consideremos la fase de latencia y la fase exponencial, sobre todo a nivel inicial, las más importantes para nosotros hacer nuestros tratamientos. Ya una fase estacionaria, ya necesitaremos hacer una intervención activa mucho más agresiva como una erradicación de las plantas, porque como vamos a ver más adelante, o como ya sabemos, ningún bactericida es totalmente erradicativo de la enfermedad. ¿La que sigue? Entonces, lo que buscaríamos sería los tratamientos protectantes y preventivos en una etapa de latencia o en una etapa planctónica de la bacteria. La etapa planctónica se refiere a que está la bacteria sola, está la bacteria latente, pero todavía no entra en la multiplicación para poder hacer la señalización química del quorum sensing, que va finalmente a derivar en los biofilms bacterianos, y es ahí cuando la cosa se complica. Entonces, esta etapa planctónica son sumamente sensibles, de modo que las podemos manejar a nivel preventivo, ¿no? Con los argumentos o las justificaciones que ya comentamos hace rato, de ver precisamente el historial de enfermedades, si tu vecino tiene, si están las condiciones, o si tú tuviste esa enfermedad, o si está repitiendo cultivo, ¿no? Para poder considerar eso. Y finalmente, si ya está la presencia de la enfermedad, entonces aplicar los curativos sistémicos o los tratamientos terapéuticos, ¿verdad? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, eso ya lo vimos, lo del quorum sensing, que una vez que la bacteria se multiplica, empieza a desarrollarse agresivamente y a hacer señalización química entre las mismas bacterias para poder ser más agresivas, ¿no? Que se manifiesta su genética patogénica, ¿no? La que sigue, por favor. Y finalmente, los biofilms. Yo creo que esto va a ser un tema sumamente interesante, ¿verdad? A considerar sobre todo para el
para el siguiente evento de bacterias en Guadalajara. Los biofilms bacterianos, cada día hay más información, no solamente a nivel agronómico, sino a nivel médico, veterinario, donde precisamente se está logrando comprender más y mejor este comportamiento de señalización química, donde forman capas bacterianas protegidas precisamente por exomucopolisacáridos. Entonces, muchas veces al aplicar nosotros productos, no llegamos directamente a las bacterias, no lo están consumiendo porque están protegidas por esa capa, ¿no? Muy similar a lo que pasa, por ejemplo, con el caso de mosca pinta, salivazo, si no me equivoco, ¿verdad? Que en esa etapa larvaria, pues no puedes meterle nada porque está protegido completamente, ¿no? Y ahí tenemos una imagen coloreada por inteligencia artificial, donde ven ustedes esa imagen de la doctora Virginia Stowell y ven las bacterias pintadas de color verde que forman estructuras como hexagonales, ¿no? Casi, casi como panal de abejas, que eso es el biofilm, les da resistencia y permanencia. O sea, prácticamente, pues son montoneras, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, pasaríamos ya a lo del biofilm, pero esto ya lo vimos. Dale a la que sigue, por favor. Las semillas, como les comentaba, pues eso va a ser el génesis muchas veces de la enfermedad. Nos ha tocado estar en situaciones donde están las charolas infectadas y ves la infección, puedes deducir que la infección vino en semilla porque hay infección severa en las hojas cotiledonales y en los tallos muy tiernos. Entonces, ahí la infección puede haber sido a lo mejor de algunas semillas, pero debido a su multiplicación y al riego que se salpica mucho y siendo las bacterias flageladas, pues la contaminación empieza, ¿no? Entonces es muy agresivo cuando se presenta en plántulas, sobre todo santomonas o pseudomonas, principalmente las manchas y las pecas foliares. Ahí nosotros recomendamos en el caso de las semillas, puede hacer tratamientos ya sea de biológicos o hacer tratamientos hidrotérmicos. Nos han preguntado, oye, ¿puedo hacer tratamientos con Agrigent? No tiene caso. Agrigent, enfócalo ya cuando tengas tejido vegetal. Mientras tengas semilla, no vale la pena que hagas tratamientos de antibiótico en la semilla como tal. La que sigue, por favor. Entonces, miren, pues esta es una secuencia, ¿no? De qué es lo que sucede con las semillas y las bacterias. En muchas ocasiones las bacterias no van a matar directamente a las semillas, van a permitir una germinación parcial de la planta. La planta germinada puede estar infectada desde el principio, como en el caso de la papa, que realmente no es una semilla de Solanaceae en sí, sino que es un tubérculo, ¿no? Es un tubérculo que va a generar una nueva planta, ¿no? Y luego, pues, derivan o emigran al tejido vegetal en desarrollo. La planta puede nacer, te la puedes llevar al campo infectada y va a actuar como un foco de infección para plantas vecinas, ¿no? Sobre todo si tienes también insectos activos. Insectos que nomás lleguen y se posicionen ahí en un punto, pues a lo mejor no van a hacer mucho. Las bacterias les conviene que haya insectos que diseminen la enfermedad, insectos activos, ¿no? Que faciliten precisamente la diseminación de la bacteria. Entonces, esa estrategia es evolutiva, ¿no? Se resguarda en la semilla y se propagan al germinar a otras plantas a su entorno. La que sigue, por favor. Entonces, pues bueno, ahí tenemos los tratamientos hidrotérmicos para todas las bacterias que ustedes ven en el cuadrante inferior izquierdo. Para los cultivos que están en el cuadrante superior derecho, ¿no? Para tomate, pepino y chile, que esos tratamientos son sumamente efectivos. Ya hay centros de investigación o centros que se encargan de hacer estos tratamientos, sobre todo si tienes sospecha o si salió en tu análisis que tengas semilla con crecimientos bacterianos. La que sigue, por favor. Perdón, este es el caso de arroz. Miren, arroz, a lo mejor aquí en México no es mucha la superficie, pero solamente para poner de manifiesto cómo es que las bacterias pueden estar en la semilla. Ahí está Santomonas y otros organismos, otros organismos fungosos sobre todo, que pueden estar presentes en la semilla. Entonces, de ahí la importancia de tener semilla certificada, ¿no? Y asegurarse de hacer monitoreos. La que sigue, por favor.
Aquí tienen el mejor ejemplo de qué podemos hacer un tratamiento, pues en este caso a tubérculos. Aquí miren, la enfermedad Ralstonia solanacearum se ha propagado a través de tubérculos infectados. La planta nace enferma, entonces el objetivo de esta planta enferma es precisamente supurar Ralstonia solanacearum por cualquier herida. Puede supurar y después de una lluvia como la que ven ustedes ahí, el suelo húmedo, pues pasa la contaminación a las siguientes plantas. Entonces, aquí es por eso que recomendamos que sean 2 bolsas por hectárea de Agrigen 5000 o de Agrigen 800 cuando vemos ya estas sintomatologías, porque tenemos una actividad bacteriana ya fuerte y necesitamos pararla. Es cuando empieza la terapia. Repetirla a los 7 días en presencia de la enfermedad. Y otra tercera aplicación a los 7 días para poder terminar esa terapia de al menos 3 aplicaciones antes de rotación con otro antibiótico. Los tratamientos en papa se pueden hacer a dosis de 320 gramos de Agrigen 5000 por la cantidad de tubérculos que se van a utilizar para la siembra de 1 a 2 hectáreas en tratamientos de inmersión. Y luego, muy importante, hay que cambiar el agua. Hay que cambiar el agua de esos tratamientos porque el antibiótico se va agotando. Cada vez que tú sumerges los costales o las cajas con los tubérculos, el antibiótico se va agotando y se va ensuciando esa agua. Entonces, aproximadamente después de la cantidad de papa para 1 hectárea y media aproximadamente, hay que cambiar esa agua. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está el arroz que germinó en su centro de investigación en Vietnam, que vean ustedes, germinan esas plantas enfermas y te las llevas a campo así, o sea, pueden continuar un poquito raquítico su crecimiento, pero ya lograron su objetivo de estar rodeadas de otras plantas que no estén infectadas, ¿no? De ahí la importancia de los tratamientos profilácticos. La que sigue. Ok, entonces, pues los flagelos, la humedad es importante para las bacterias. Ahí teníamos un video, ¿verdad? De Amazing Flagellum, del doctor Michael Beck. Está muy interesante ese video, donde ustedes pueden ver que los flagelos están prácticamente unidos a un rotor muy efectivo que gasta muy poca energía en la célula bacteriana y le permite desplazarse muy bien en agua. Por eso el agua es el vehículo para la diseminación. Entonces, tenemos pronósticos de lluvia, entonces podemos aplicar productos que se queden en la planta de manera preventiva y también tendríamos que considerar cuánto tiempo se pueden quedar, ¿verdad? Parte de los mejores preventivos, estaríamos hablando ahí de lo que sería el cobre con la oxitetraciclina en el caso de Coboxi, que lo podemos aplicar aproximadamente unas 24 horas antes de que se den los eventos, ¿verdad? Pronosticados. Y el caso, por ejemplo, de gentamicina con oxitetraciclina, en el caso de Agrigen 5000, el caso de Agrigen podemos aplicarlo hasta de 12 hasta 24 horas de anticipación. La que sigue, por favor. Bueno, las condiciones de humedad, pues ahí ya te está avisando a ti que va a haber una condición donde va a haber una diseminación efectiva de bacterias. Entonces aquí es donde entran los tratamientos terapéuticos. ¿Qué podríamos hacer aquí? O más bien, aquí ya qué fue lo que se hizo con las estaciones meteorológicas, pues tú ya ves el promedio que está teniendo de humedad, de temperatura, ¿verdad? Y puedes tomar la decisión, ¿verdad? De que esas temperaturas arriba de 20 grados centígrados, 22 grados centígrados en algunas ocasiones, que se disparan, por ejemplo, en el día teniendo temperaturas máximas como de 30 grados o 32 grados. Aquí el día de hoy, para allá, para el sur de Chihuahua, estuvimos a 37 y luego se viene un evento de humedad donde baja la temperatura, pero hay lluvia, se van esas nubes y vuelve a aumentar la temperatura y el cultivo de Chile está prácticamente en una nube sauna, ¿no? Donde son condiciones sumamente favorables para la bacteria. Entonces, ahí podemos aplicar dosis de Agrigent a dosis de 1 bolsa por hectárea o en su caso de Coboxi a dosis de 0.5 gramos por litro. ¿Qué diferencia hay aplicar entre Coboxi y Agrigent? Es prácticamente una decisión que puede estar basada en qué tanto historial o qué tan agresiva puede ser esa bacteria, ¿verdad? Si yo sé que esa bacteria me ha estado atacando y que tengo un historial, entonces no lo dudes y métele Agrigent, ¿verdad? Pero Coboxi es otra herramienta que puedes utilizar
para rotar una vez que hayas terminado los tratamientos terapéuticos con Agrigent, o puedes hacer una aplicación previa para bajar las cepas aéreas epifíticas, ¿no? Que se encuentran en la planta. La que sigue, por favor. Ok, la que sigue, pues miren, aquí hay un cultivo, esto fue en Sonora, esto es una experiencia interesante. La que sigue, por favor. Entonces, este rancho, el Chipilón nos dio oportunidad de hacer digamos, una cacería de bacterias donde estuvimos haciendo impresión en las cajas Petri de las hojas de Chile. La que sigue, por favor. Y estuvimos también poniendo cajas Petri a nivel ambiental. Entonces, vean ustedes cómo la carga bacteriana en la columna extrema izquierda, pueden ver ustedes cómo está más cargada, y a medida que van pasando las horas y que vas haciendo el monitoreo ambiental, esa cantidad de células microbiológicas, porque ahí solamente se consideró la cantidad de crecimiento que teníamos en las cajas Petri, va disminuyendo con el tiempo. La que sigue, por favor. Y esto viene a ratificar precisamente los momentos de aplicación. Donde ven ustedes en esa gráfica las líneas rojas, es que las bacterias crecieron a un nivel incontable, si se considera incontables, a más de 250 UFCs. Entonces, el cultivo empieza con una alta humedad, la temperatura, viene un poco de aumento de temperatura, entonces se dispara la multiplicación a nivel epifítico de la bacteria, ¿verdad? Viene como un frente frío, baja, si ustedes ven ahí a las 6:47, baja la cantidad de bacterias, digamos, o de patógenos que crecieron en las cajas Petri. Y a medida que aumenta la temperatura a las 8:45, ¿verdad? Volvemos a tener otro pico. Después tenemos un efecto de lluvia donde prácticamente se lavan las bacterias. ¿Por qué? Porque están a nivel sumamente inicial. Algunas de ellas posiblemente ya empezaron a hacer biofilms, pero muchas de ellas son lavadas por el agua. Pero cuando termina la lluvia y vuelve a aumentar la temperatura, tenemos otra vez otro pico, para después bajar ya cuando el sol prácticamente seca la hoja, ¿no? Entonces, si ustedes ven esto, las bacterias a nivel epifítico van a estar más activas en la mañana en la superficie de la hoja. De ahí que los antibióticos o las aplicaciones en este caso de Agrigent, se recomienden precisamente en la mañana en primera instancia, ¿no? También lo puedes aplicar en la tarde, ¿no? Nada más tener cuidado que no tengas mucha cantidad de luz o temperaturas extremas como cualquier otro producto, ¿no? Porque los antibióticos son fotolábiles. A temperaturas sumamente extremas pueden desconfigurarse. El caso de que la gentamicina no pasa así. Gentamicina incluso aguanta un autoclave, ¿verdad? Y puede permanecer activa, ¿no? La que sigue, por favor. En esto mismo vimos también que a nivel ambiental pueden ver ustedes que tuvimos un pico igual. Esto ya fue una medición ambiental, ¿verdad? Pero para las 8:30, cuando la temperatura vuelve a subir, se viene otro pico. ¿Por qué? Porque la temperatura aumenta, se generan mayores condiciones a nivel ambiental. Entonces, hay reproducción a nivel ambiental. La que sigue, por favor. Y finalmente, esto fue a nivel foliar superficial, también en uno de las mallas sombras, y pueden ver aquí que de las 5:33 hasta las 10:43 prácticamente estuvieron incontables los patógenos que hubo crecimiento, y después caen por allá a las 11 de la mañana. Entonces, esto, ¿por qué se los comento? ¿Por qué se los compartimos? Porque es importante entonces los tratamientos profilácticos. Entonces, aquí ya las bacterias ya hicieron biofilms, ya hubo quorum sensing. Entonces, que no las detectemos ya en la hoja no quiere decir que ya no estén ahí, sino que ya penetraron por los estomas y ya están empezando a multiplicarse adentro. Ya tendríamos plantas asintomáticas, ¿no? La que sigue, por favor. Y aquí, pues, un ejemplo, ¿no? Miren, ahí está un yaqui sin aplicar, ya está un yaqui, una variedad yaqui, ¿verdad? De chiles recién aplicado. Ahí fue un tratamiento, ¿verdad? Que no llevaba antibiótico, pero fue de manzate, cobre, azufre y aminoácidos, donde pueden ver ustedes la zona sin aplicar y lo que está recién aplicado. Entonces, los productos funcionan contra las bacterias, contra los patógenos, sí. Sí funcionan aplicados precisamente en esa etapa. También hay que considerar algo, teníamos piso para aplicar.
¿verdad? Pero en algunas ocasiones no vamos a tener piso, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que ya vienen las tecnologías con drones, también están, pues, la aplicación aérea, ¿verdad? Que para eso es sumamente útil cuando no tenemos piso. Y también, bueno, considerar también las aplicaciones en los sistemas de riego de antibióticos, sobre todo cuando no tenemos piso para entrar y tenemos, por ejemplo, enfermedades como Clavibacter o Ralstonia, que son sistémicas y que en lugar de hacer aplicaciones foliares, podemos irnos en aplicaciones preventivas al suelo, como en el caso de Agrigent Plus LC, a dosis de 250 mililitros por hectárea. La que sigue, por favor. También considerar que cualquier enfermedad a nivel foliar va a comprometer aquellas bacterias que estén en el suelo. Eh, eh, los carbohidratos, los fotosintatos que genera la planta van a ser distribuidos en la misma y muchos de ellos van a irse al suelo en forma de mucigel, que no son más que carbohidratos también, y esos carbohidratos van a ser atractivos para clústeres bacterianos de la fertilización natural del suelo, que solubilizan fósforo, fijan nitrógeno, que pueden generar compuestos alelopáticos que activan defensas y un múltiple, etcétera. Sumitagro tiene tango para precisamente complementar precisamente la salud del suelo. Entonces, en presencia de enfermedades bacterianas, no descuiden la biota benéfica porque al tener menor cantidad de fotosintatos en la parte radicular, esas poblaciones de bacterias benéficas pueden verse comprometidas. La dosis de tango es de 1 kilogramo por hectárea. La que sigue, por favor. Entonces, ya vimos lo de profilaxis, pueden verlo de su lado izquierdo, que sería precisamente profilaxis, es prevención de la enfermedad. Profilaxis es que estás a favor de prevenir una enfermedad. Y esto se ve precisamente en la fase de latencia, cuando hay pocas células. Y ya la otra, que estaremos hablando de los tratamientos terapéuticos, es cuando las bacterias ya tienen una rápida multiplicación, ya están en la fase de crecimiento exponencial. Entonces se le llama esto una intervención activa, donde ya tienes que considerar tratamientos, terapias y aplicaciones ya terapéuticas en este caso. En el caso de profilaxis, como les comenté, la dosis de los productos Agrigent va a 1 bolsa por hectárea. ¿Dónde se pueden hacer estas aplicaciones? Se pueden hacer aproximadamente unos 2 semanas después del establecimiento del cultivo, ¿verdad? En crecimiento vegetativo y en floración. Eso para bajar la carga bacteriana que podrías tener en etapa de latencia o bacterias planctónicas. Si se te llega a presentar la enfermedad, entonces ya es una intervención activa, donde tienes que considerar aplicaciones de dos bolsas por hectárea, al menos 3 veces separadas cada 7 días, precisamente para poder disminuir, ¿verdad? Esa curva de crecimiento y trabajar con niveles de bacteria mucho más bajo o trabajar o negociar con ellas en el cultivo para que estén al menos en el mismo nivel de infección en el que empezaron y que no se me dispare como estaríamos hablando a lo mejor de un tratamiento testigo donde no se le hizo absolutamente nada. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, yo les comentaba, si ustedes ven ahí la parte central, ¿verdad? Esto está referente a un hongo, pero como les comentaba, no hay tratamientos bactericidas que sean completamente erradicantes, ¿no? Podríamos hablar de que nos pueden apoyar en etapas sumamente iniciales de la enfermedad. Vuelvo a comentarlo el ejemplo de las 5 etapas, ¿no? De las 5 categorías donde tú tienes 1, la planta asintomática, y 5, la planta completamente dañada. Entonces, Agrigent y el tratamiento con los antibióticos de Sumitagro te pueden ayudar hasta un nivel 3, hasta un nivel 3. Ya más allá es sumamente difícil. Por eso es que es trabajar más el área profiláctica que el área de intervención activa. La que sigue, por favor. Ok, los cobres, sumamente importantes, sobre todo aquellos que tengan mayor liberación de iones cobre o aquellos que vengan acomplejados con bases o con matrices que les permitan potenciar su efectividad. La que sigue, por favor. Los cobres, como ustedes saben, son tratamientos profilácticos y las características deseadas de un cobre son varias, pues que no tape boquillas, que se diluya bien. La que sigue, por favor, ahí, Yari. Si quieres, vemos ahí a todas las características, que no sea corrosivo también, que tenga baja cristalización, que se disperse bien y que no queme, ¿no? Sobre todo, hay formulaciones de cobre que pueden ser sumamente agresivas
con los cultivos, con las zonas tiernas de los tejidos y pueden causar que la planta pues, se acartone. Entonces, esa no sería una característica deseada de un cobre. La que sigue, por favor. Entonces, pues hay que cuidar los cobres, ¿no? Los cobres hay que cuidarlos. La que sigue, por favor. No dejan de ser excelentes amigos en rotación con los antibióticos. Entonces, que se apliquen para la enfermedad indicada, que no sea indiscriminado su uso. Como vimos anterior, que le demos las mejores condiciones. Y al cuidar el cobre, lo que nosotros apliquemos, sulfato, oxicloruro, hidróxido, octanoato, ¿verdad? Cuidamos de manera integral también nuestro suelo, cultivo y todas las herramientas de control. La que sigue, por favor. Ahora, esta tendencia que está generando mucha expectativa y yo creo que es muy positivo, es precisamente los inductores de resistencia que favorecen que las plantas generen una alerta que le permite a la misma defenderse contra diversos patógenos. Hay varios componentes que están en el mercado y que también podemos utilizarlos, sobre todo en etapas iniciales también. O sea, digamos como en la etapa de profilaxis, cuando ya tienes la enfermedad, meterle un inductor de defensa, pues no tiene caso porque ya la planta ya no la tiene. Entonces hay que trabajarlo desde antes. Yo he visto muchos productos que incluso se recomiendan en dosis seguras. También no hay que abusar mucho de ellos. Por eso cada fabricante tendrá su recomendación, pero se pueden aplicar también desde que la planta, a lo mejor una semana antes de llevarla a campo, ¿no? Sobre todo cuando la tienes adentro de mallasombras o invernaderos de propagación. La que sigue, por favor. Y bueno, están los taninos, que es la última integración de productos bactericidas para Sumitagro. Ahí me voy a enfocar en Agrigenatura. Las dosis de Agrigenatura son de 1 kilo por hectárea. Este tanino de acacia se ha visto muy efectivo contra bacterias, sobre todo contra pseudomonas, y contra Ralstonia, que son los targets que tiene en su etiqueta. Entonces, a dosis de kilo por hectárea, al menos 3 veces, sobre todo si tú ya hiciste un trabajo con Agrigent, y viene una etapa donde puedas tú alternar con extractos vegetales, pues Agrigent Natura es el producto con el que te puedes ir después de aplicar Agrigent y en etapas ya tardías del cultivo. La que sigue, por favor. Entonces, los antibióticos que están en el mercado, pues son esos, está streptomicina, gentamicina y casugamicina. Ahí me falta un jugador nuevo que se llama canamicina, que estaría dentro del grupo de los aminoglucósidos. Tendríamos dentro del grupo de las tetraciclinas, las oxitetraciclinas, y dentro de las quinolonas el ácido oxolínico, ¿no? Entonces, estos son los que están moviéndose en la mayor parte de los países de Latinoamérica como antibióticos agrícolas para bacterias fitopatógenas. Entonces, ¿cuál es el aporte tecnológico de Agrigent? Es precisamente gentamicina. Nosotros como Sumitagro respondemos por la gentamicina de nuestra formulación. No podemos asegurar que la gentamicina que se use en otras gentamicinas genéricas sea de la misma calidad y la misma potencia. Entonces nosotros respondemos por nuestra gentamicina, ¿va? La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal de estos antibióticos? Fíjense, si vemos ahí abajo está casugamicina, que sería un aminoglucósido ciclitol. Si ven ustedes la relación azúcar-ciclitol es de 1:1. Quiere decir que es un antibiótico menos complejo y menos robusto que sus hermanos superiores o sus primos superiores, que son aminoglucósido aminociclitoles, como en este caso la streptomicina, con una relación de azúcar-ciclitol de 2:1, y la gentamicina, que tiene una relación también de 2:1. Entonces, podrías tú decir, bueno, la streptomicina y la gentamicina, pues tienen la misma estructura y sí, son más robustos y pueden generarte más efectividad que la misma casugamicina, ¿verdad? Sin embargo, la que sigue, por favor, gentamicina, el aporte tecnológico de Agrigent fue precisamente ¿verdad? Fue la alternativa que se tuvo en el momento, ¿verdad? Porque solamente teníamos streptomicina en el mercado. Pueden ver ahí el halo de inhibición generado por gentamicina. Aquí fue donde nace Agrigent en esta foto y pueden ver ustedes ahí el halo de inhibición generado por streptomicina, pero que volvieron a crecer
las células bacterianas. La que sigue, por favor. Entonces, gentamicina, mil disculpas por no ponerlo en español. Aquí, mi colega Ulises, pues me va por ahí a hacer el llamado de atención. Iba a haberlo puesto en español, pero gentamicina como estreptomicina inhibe la síntesis de proteínas uniéndose al ribosoma bacteriano. A diferencia de estreptomicina, que se une a un solo sitio ribosomal, gentamicina se une a varios sitios en el ribosoma. Así que se necesitarían varias mutaciones en el cromosoma bacteriano para generar bacterias resistentes a gentamicina. Y esto fue mencionado por la doctora Virginia Stockwell, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, este sería un pequeño resumen de los antibióticos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos que streptomicina, kanamicina y casugamicina actúan solamente en el sitio ribosomal 30S, mientras que gentamicina, al ser multisitio de acción, actúa ya de manera comprobada en el sitio ribosomal 30S y 50S, lo que en conclusión nos daría un efecto mayor debido a una acción dual. Por eso el producto es más efectivo en dosis más bajas en partes por millón que la misma streptomicina, ¿verdad? También hay una menor probabilidad de resistencia debido a la interferencia precisamente en múltiples sitios de acción. Entonces, este fue el aporte de la gentamicina precisamente de Agrigent. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, aquí podemos ver la gráfica esta la hizo Novartis en el 98, donde si tú utilizas un solo antibiótico, vas a tener, a medida que pase el tiempo, vas a tener que utilizar mayor cantidad, ¿verdad? Para poder controlar la enfermedad. Pero cuando tienes un antibiótico combinado, pues la dosis se mantiene como estable, ¿no? A través del tiempo. La que sigue, por favor. Y esto es precisamente en lo que se basa, la que sigue, por favor. Lo que se basa la ley de Jawetz. La ley de Jawetz te implica qué tan antagonista, indiferente, aditivo, sinérgico puede ser la mezcla de dos antibióticos. En el caso de Agrigent sería el último ejemplo, ¿no? Donde te estás combinando dos antibióticos que te dan finalmente un efecto sinérgico. ¿Qué quiere decir esa sinergia? Y es precisamente parte también del aporte tecnológico, es que la sumatoria del efecto de los dos componentes es mayor que el efecto de los componentes por separado. A eso le llamamos sinergismo. La que sigue, por favor. Ok, entonces el modo de acción de Agrigent, entonces vuelvo a repetir la dosis de Agrigent, estamos hablando de 1 bolsa por hectárea a nivel preventivo, ya a nivel cuando tenemos la enfermedad presente, entonces ya subimos a 2 bolsas por hectárea. Y lo que ustedes pueden ver aquí es precisamente gentamicina va a actuar en lo que es el sistema ribosomal. Oxitetraciclina también, pero solamente en un punto. Y ahí es donde se está dando la sinergia porque estás trabajando en diferentes puntos del sistema ribosomal que va precisamente a generar proteínas, la síntesis de proteínas, que esas proteínas van a ser utilizadas por la bacteria para su estructura celular, ¿verdad? De forma anabólica y también van a ser utilizadas para generar esas proteínas que van a generar las enzimas que van a degradar los tejidos vegetales. Entonces, es un daño irreversible en la membrana celular. Va a haber este bloqueo de la formación de proteínas y la fisión binaria es inhibida. El caso de los taninos es un caso interesante porque no actúan a nivel ribosomal los taninos. De ahí que precisamente tengamos una herramienta para rotar. Los taninos van a actuar directamente en lo que es la capa de péptido-glicano de la bacteria, que es una capa donde están contenidas las proteínas estructurales. Estas proteínas estructurales son afines a los taninos y estas proteínas se desconfiguran formando varios poros toroidales en la estructura bacteriana, de modo que la bacteria se lisa. Entonces ahí tenemos otro modo de acción que podemos rotar perfectamente bien con Agrigent. La que sigue, por favor. Y ahí está lo que yo les comentaba. Hay varios antibióticos ahí y podemos ver ahí encerrado que es el multisitio de acción. La que sigue, por favor. La diferencia, el aporte tecnológico. Y bueno, aquí tenemos ya un ejemplo precisamente de un ciclo de enfermedad donde ven ustedes que las plantas
las plantulitas infectadas, si ya está la bacteria en la semilla, nos la estamos llevando a campo y esas plantas van a generar hojas enfermas, ¿verdad? Que se pueden caer en cuestión de días. A los 3 días podemos tener un tapiz en el suelo de hojas o empezando a caerse las hojas. Estas hojas contaminadas se secan, ¿verdad? Por el mismo efecto de que la planta está tratando de contener la enfermedad, pero en el tejido ya están esos biofilms protegidos. Entonces empiezan los ciclos de nuevo, ya estaríamos hablando de ciclos secundarios de infección, que es cuando pues ya tienes que entrar con una intervención activa. Las malezas también van a ser, muchas de ellas pueden ser hospederas de bacterias, entonces ahí la importancia del control de malezas. También es necesario considerarlos con herbicidas o con manejo previo para tener la menor cantidad de inóculo disponible bacteriano o el menor riesgo bacteriano antes de que empiece el cultivo. Ya si queremos hacer una intervención activa donde está el signo de admiración, ahí nos tendríamos que ir con una dosis de 2 bolsas de Agrigent para frenar ese avance de infecciones secundarias. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí estamos viendo ya parte de un resumen donde tendríamos ahí los tratamientos a semillas, que ya los comentamos. Los sustratos se pueden enriquecer con microorganismos. Hay muy buenas experiencias en Centroamérica respecto a, por ejemplo, el cultivo de caña o el cultivo de algunas hortalizas, donde se utilizan compostas enriquecidas con microorganismos. De modo que ahí la planta le estás presentando un colectivo de microorganismos benéficos, pues para que se defienda mejor y se nutra mejor. Entonces, ¿sirven los microorganismos? Por supuesto que sirven. Son esenciales pues en el desarrollo del cultivo. Entonces, aquí en esta etapa ya podríamos pensar en aplicaciones preventivas o profilácticas para disminuir la carga bacteriana antes del trasplante. Sobre todo, como les comento, en zonas donde tenemos la enfermedad de manera constante. Y enfermedad, le estoy hablando de Clavibacter, le estoy hablando de Ralstonia, Xanthomonas y Pseudomonas principalmente. Pectobacterium, lo que es Dickeya, también se pueden presentar en hortalizas, pero también, o sea, pueden ir desde el invernadero, desde los trasplantes, pero se da más esto por condiciones ambientales como anoxia, ¿no? Pero definitivamente esas bacterias antes mencionadas sí pueden ir en la semilla, de modo que consideremos esas aplicaciones. ¿Cuánto podemos aplicar en invernadero? Del Agrigent Plus 800, 2 gramos por litro, y del Agrigent 5000 de 0.4 a 0.8, ¿no? Gramos por litro. Aquí pues debe haber una atención a sanidad física de la plántula, de tener el menor contacto posible. Yo sé que el riego puede ser un factor de diseminación, pero muchas veces, ¿cuántas veces no hemos entrado a los invernaderos por en medio, por el camino central, ¿verdad? Y vamos tocando las plantas porque se siente muy bonito tocar nuestras plántulas. Entonces, si esas plántulas están enfermas, nos podemos llevar fácilmente a las bacterias, ¿no? Entonces, podemos hacer ya una aplicación post-trasplante, hablando en el caso de chile, de tomate, a los 7 días después del trasplante. Y ya en crecimiento vegetativo, que estaríamos hablando de 30 a 50 días después del trasplante. La floración, 60 días después del trasplante. Y bueno, aquí en cosecha ya podríamos entrar, ¿verdad? Después de cosecha, podríamos entrar lo que tú ya hiciste con Agrigent o lo que tú ya hiciste con Covoxy, lo puedes mantener perfectamente bien lo que lograste con Agrigenatura. En cualquier caso de evento de daños y heridas, sobre todo en cultivos que estén a nivel de la intemperie, entonces estas recomendaciones serían subir la dosis de 1 bolsa por hectárea, subirla a 2 bolsas por hectárea, para precisamente salvaguardar esas heridas porque ya hay un daño, ¿no? Ya tienes que hacer una intervención activa. El control de plagas, considerar los climas, los encharcamientos, granizo, lluvias intensas, vientos que estén generando heridas y sobre todo considerar los primeros síntomas. Cuando tú veas los primeros síntomas, tú tienes aproximadamente unos 48, 72 horas para empezar a hacer las aplicaciones, empezar tus trabajos de intervención activa si es que el piso te lo permite, sobre todo en aplicaciones foliares, ¿no?
Si no hay otra alternativa, entonces puedes aplicar los antibióticos al suelo, siempre y cuando tengas tú el compromiso de aplicar después inoculantes, porque los antibióticos al suelo pues van a también tener una interferencia, pues, o van a tener pues van a también a dañar a las bacterias benéficas del suelo. Por eso es que después de las aplicaciones de antibióticos al suelo, aplica después inoculantes. Entonces, el efecto del antibiótico en el suelo, ¿verdad? Una vez que lo absorbe la planta, después de 7 días podrías ya entrar con consorcios bacterianos. La que sigue, por favor. Entonces, tú tienes programado un evento de humedad que ya está pronosticado. Yo sé que esto es ciertamente difícil porque a veces los pronósticos pueden ser sumamente subjetivos, ¿no? Pero si tú tienes, ya sabes que va a llover en determinada fecha, entonces, o que se están viendo las nubes, ¿verdad? De que, oye, ¿sabes qué? Mañana va a llover, está el pronóstico. Entonces, 24 horas antes tienes oportunidad de aplicar oxitetraciclina, subemicina. En este caso, pues puedes aplicar Covoxi perfectamente bien, ¿verdad? O en su caso, puedes aplicar streptomicina o gentamicina. Gentamicina con la ventaja de que es mucho más efectivo que streptomicina de 24 a 48 horas antes. Tú ya tienes el evento de humedad, entonces tienes 12 horas, ¿verdad? Para aplicar, en este caso, lo que sería streptomicina y gentamicina de 12 a 24 horas, ¿verdad? Por la efectividad. Y gentamicina, pues como ya vimos, es más efectivo, ¿no? Y tendría solamente 12 horas para aplicar lo que sería Covoxi o en su caso casuramicina. Entonces, aquí la importancia es que tú tengas opciones para aplicar en el corto plazo, ¿verdad? Y digamos en el largo plazo hablando de horas. Si te fijas, son periodos cortos, son periodos sumamente cortos de tiempo para poder bajar esa curva bacteriana antes que llegue a un crecimiento exponencial mucho más agresivo. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, aquí ya platicarles, bueno, está un colega de Sumitagro, ¿verdad? No soy yo porque yo no soy tan esbelto, pero sí hay una armadura japonesa, con una armadura de samurái con tecnología japonesa, pues sí me la pongo, ¿no? Entonces, pues ahí está este samurái, ¿verdad? De Sumitagro, pues aplicando contra las bacterias. La que sigue, por favor. Entonces, quiero pasarles resultados de manera muy rápida para que ustedes vean este comportamiento de los productos. Por lo general, el comportamiento testigo en todos los trabajos de registro o en los ensayos experimentales siempre van a crecer de esta manera, ¿no? Es un crecimiento sostenido, ¿verdad? Es una curva no tan suave. Y el comportamiento del tratamiento, eso es lo que buscamos. Es muy difícil que lleves a las bacterias a un cero total, pero esa área bajo la curva, esa diferencia entre una planta fuertemente infectada y un porcentaje mayor, es lo que te permite a ti negociar con estos microorganismos. La que sigue, por favor. Entonces ahí tienen la gráfica de Agrigen Plus 5000, ahí se utilizaron de 0.3 a 0.8 gramos por litro, y la línea azul que ustedes ven que se despega es el testigo. Entonces, la conclusión aquí es que todos estos tratamientos fueron efectivos. No hay diferencia estadística significativa entre los tratamientos, pero sí hay diferencia estadística significativa entre aplicar y no aplicar. Aquí fueron 4 aplicaciones, ¿verdad? Y se hizo una evaluación final. Se estuvo aplicando cada 7 días. Y entonces, la dosis, fíjate, de 0.3, 0.5, 0.7 y 0.8 fueron sumamente efectivas para mantener a la bacteria a raya, pero no lo llevan completamente a cero. Pero lo mantuvimos a menos del 10% del porcentaje de infección contra un casi 55%, ¿no? De infección, un 53%. La que sigue, por favor, en este caso fue Santomona, ¿no? Para Clarivacter michiganensis, el ensayo de registro, aquí fueron tratamientos a drench, donde la curva de testigo es la azul y la curva roja es el tratamiento de Agrigen LC. Aquí se usaron 250 mililitros por hectárea y pueden ver ustedes que se aplicó cada 7 días, ¿verdad? Se aplicó de manera preventiva cuando todavía no estaba la enfermedad. Se presenta la enfermedad a los 7 días y vean la curva de crecimiento, ¿verdad? No es una curva tan gentil, es una curva ya casi vertical.
Y Agrigent LC lo que logramos es mantener abajo la infección o la incidencia, perdón, en este caso, abajo del 5%. No la llevamos completamente a cero, pero se mantiene en esa incidencia, ¿verdad? En lugar de llegar al 35%, ¿no? Que es sumamente visual y como ustedes saben, pues Clavibacter es sumamente agresivo, ¿no? ¿La que sigue? En el caso de Pseudomonas lacrimans, en el caso de calabacita, en el caso de Coboxi, ahí se aplicaron 3 dosis de 0.25 a 0.75 gramos por litro y pueden ver la curva morada que es, en este caso, digamos, el testigo, ¿verdad? El testigo absoluto. El mismo caso que vimos hace rato con Agrigent 5000. No llevamos la bacteria completamente a cero, pero la mantenemos abajo del 10%. Hay diferencia estadística en 3 partes, ¿no? Hay diferencia entre aplicar y no aplicar, y hay diferencia entre dosis. Hay diferencia, las dosis de 0.5 y 0.75 gramos por litro de Coboxi son muy efectivas, son muy similares, pero se nos despega un poquito ahí la dosis de 0.25 gramos. Entonces dejaríamos la dosis de 0.5 o perdón, de 0.25 a 0.5 de manera preventiva en profilaxis y la dosis de 0.75 ya la podríamos dejar como curativa, ¿no? O trabajar también, en su caso, con la dosis de 0.5 en 200 litros estaríamos hablando de 100 gramos de Coboxi por 200 litros de agua, ¿no? La que sigue, por favor. En el caso de Streptomyces scabies, esto fue con Agrigent LC, esta formulación líquida de gentamicina. Pueden ver ustedes ahí la infección, el porcentaje de infección de los tubérculos en el testigo un 24%. Y vemos que es directamente proporcional el efecto a medida que utilizas más dosis de Agrigent LC. Aquí se comparó, fíjate, con 4 litros de casugamicina. 4 litros de casugamicina que funcionó muy bien contra el 24%, ¿no? Del testigo. Sin embargo, el Agrigent Plus LC a la dosis de 250 cc nos da un 3.6% de infección. Entonces, comparativamente contra mayor cantidad, por ejemplo, de 4 litros de casugamicina contra 250 cc, pues es sumamente efectivo, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí se hizo contra Pectobacterium atrocepticum, este es Agrigent LC. Y aquí se utilizó también casugamicina, pero se utilizó la dosis recomendada que se maneja 1 litro por hectárea, ¿no? Aquí se fue hasta 20.2% el porcentaje de severidad. Y vean ustedes, ahí vamos a darle la siguiente, por favor, que es prácticamente acercar estos 4 tratamientos, donde ven ustedes ahí los tres tratamientos de Agrigent LC, desde 150 cc a 500 cc, casugamicina 1 litro por hectárea, que sería el amarillo, y la dosis más baja del Agrigent LC, pues se parece ahí en este trabajo a lo que sería el efecto de casugamicina. Pero cuando te vas a la dosis que estamos recomendando ya de manera comercial, que son 250 cc, pues tienes ya una diferencia estadística importante, ¿no? Que te baja hasta el 2% de severidad. Entonces, Agrigent LC como preventivo, como para bacterias, para aplicación al suelo contra Ralstonia, Clavibacter, o en este caso Streptomyces en PAP. La que sigue, por favor. Eso ya fue de Agrigent Natura. Agrigent Natura se aplicó a 1 kilo por hectárea. Aquí en el caso de calabacita se aplicó 3 veces y se evaluó 7 y 15 días después. La curva de crecimiento es la morada, la que se despega de arriba. Y aquí se aplicó contra una gentamicina genérica, un oxicloruro de cobre al 50%, dosis de 3.5 kilos por hectárea, y 1 kilo de la Agrigent Natura. Y pueden ver ustedes ahí que no hay una diferencia estadística entre los 3, pero Agrigent Natura, sin ser un antibiótico y sin ser un oxicloruro, tiene una efectividad numérica un poco mayor, lo cual es sumamente ventajoso, ¿verdad? Porque tenemos otra herramienta en el arsenal contra las bacterias. La que sigue, por favor. Y en el caso de Ralstonia, Ralstonia se caracteriza por tener escurrimientos, sobre todo en hojas que estén dañadas, y empezar a generar supuraciones de soglea, los cuales pues ya son prácticamente biofilms, ¿no? Entonces, al hacer los tratamientos con los taninos de Agrigent Natura, aquí hicieron también 4 aplicaciones y se hizo una evaluación, una última evaluación, perdón, una única evaluación posterior a las 4 aplicaciones,
a los 7 días y ahí podemos ver que aquí solamente se hizo con una gentamicina genérica, dosis de 1.4 kilos por hectárea, contra Agrigenatura, ¿verdad?, de 1 kilo por hectárea. Y pueden ver que no hay diferencia estadística significativa entre la efectividad biológica. Sin embargo, la Agrigenatura, de nueva cuenta, sin ser un cobre o sin ser un antibiótico, mantiene una muy buena eficacia, ¿no? Del 79.22, que por normativa oficial, en el caso de los productos extractos vegetales, se considera que deben de tener un 50% de efectividad para que obtengan el registro. Y aquí nosotros estamos obteniendo casi el 80%. Entonces estamos sumamente sobrados, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, ya para finalizar la charla, las recomendaciones, pues miren, los productos, a excepción del Agrigent LC, los productos bactericidas que tiene Sumitagro son polvos humectables. Entonces, pues hacer toda la secuencia que implica, pues prácticamente que entren en ese orden, ¿no? Los polvos humectables y realizar una premezcla con todos estos productos, ¿no? Antes de vaciar en el tanque, para pasar posteriormente a las otras formulaciones, ¿no? Y ya agregas la cantidad necesaria de adyuvantes y completas el agua de tu tanque, ¿no? Tu tanque de mezcla. Entonces, importante también los antibióticos y el Agrigenatura, manejarlos en el pH, la mezcla un pH estable de 5.5 a 6.5. Boquillas de cono hueco también son importantes. Aplicación en la mañana y la adición de coadyuvantes para pulverizar mejor la mezcla y eficientar el contacto general con la planta. Entonces, la que sigue, por favor. Y bueno, esto lo habíamos visto anteriormente, pero lo menciono rápido. Miren, cuando tenemos una aplicación de bactericidas, en este caso de Agrigent, de Agrigenatura, de Covoxy, Agrigent LC, el tratamiento va de 2 a 3 aplicaciones, como les comentaba, es terapéutico. Tenemos control y finalmente es éxito, ¿no? Ahí creo que nos faltó una raya, que fueran las líneas blancas, pero bueno, es un diagrama de flujo muy sencillo. Perdón. Entonces, nos dicen, oye, ¿sabes qué? No controló. ¿Qué es lo que sucede? La experiencia que nos dice que no controla porque fue una enfermedad fungosa, ¿sí? Confundimos por ahí la enfermedad, lo estamos aplicando para algo que no es. La calidad del agua no fue muy favorable para el producto. Teníamos a lo mejor un inóculo sumamente alto, o sea, ya quisimos hacer una aplicación preventiva ya cuando deberíamos haber hecho una intervención activa, ¿verdad? Y a lo mejor utilizamos dosis incorrectas, ¿no? Yo razono que no hay antibióticos ni productos malos, sino que hay a lo mejor malas recomendaciones o malas formulaciones. En este caso, pues las dosis incorrectas pueden precisamente generar que no haya ese control. Entonces hay que corregirlas y ya volveríamos a tener este éxito en nuestra aplicación. La que sigue, por favor. Recomendaciones para el uso de antibióticos, creo que ya lo hemos hablado, ¿no? En estas últimas 3 slides, pero es prácticamente eso, ¿no? Como son productos de naturaleza ácida, mantenerlos en ese pH. Los taninos también son de naturaleza ácida. Subir el pH de los taninos del agua implica, ¿verdad?, que su efecto de adhesión a las proteínas puede disminuir. Entonces, en aguas con pHs de 7.5, 8, o que no cuidemos ese valor, entonces podemos tener una baja efectividad de los taninos. Entonces, cuidar que las aplicaciones de los taninos vayan en ese rango de acidez, igual que los antibióticos. Y finalmente me recorro hasta abajo, donde dice, dale a la planta lo que la bacteria le está quitando. Entonces, a nivel nutricional es importante compensar. No le dejes solamente al antibiótico todo el trabajo o al bactericida, sino también complementa a la planta a nivel nutricional. ¿El que sigue? Entonces ya para terminar, pues miren la calidad del agua, esta foto y otras, pues vemos ahí esa es una zona de ornamentales allá de Colombia, del hermoso país Colombia, donde bueno, esa agua se está utilizando para aplicar ornamentales que estaban enfermos por pseudomonas, unos cultivos de pompón, de crisantemo. Entonces, pues imagínate esa agua, tú vas a hacer el antibiótico y el antibiótico se va a consumir por las bacterias que ya se encuentran ahí de vida libre. Entonces, la recomendación es que utilices el agua lo más limpia posible. Es sumamente importante
que para los antibióticos no utilices agua encharcada, agua sumamente turbia. Yo sé que a veces no hay de otra. Si a veces sucede eso, baja esa turbidez con sulfato de cobre. Sobre todo, hay sulfatos de cobre muy económicos que puedes utilizar de 50 a 100 gramos por 200 litros, ¿verdad? Los mezclas, esas bacterias disminuyen la cantidad y ya podrías entrar con un antibiótico. Pero si puedes utilizar agua, pues subirle 1 o 2 niveles de filtración a esa agua, mucho mejor. ¿La que sigue? Y utilicen coadyuvantes en el caso de los antibióticos de Agrigenatura. Miren, es una aplicación en arroz allá en República Dominicana en la cual estuvimos y no se aplicó ahí con coadyuvantes. Y vean nada más las gotitas, cómo se quedan marcadas. En lugar de tener un cubrimiento más completo, y era una aplicación contra Burkholderia, teníamos Burkholderia y teníamos Xanthomonas. Entonces ahí nos estaba fallando pues la distribución del producto, ¿no? Ahí se ve la cantidad de gotitas, cuando debería estar pues cubriendo, sobre todo en el caso de arroz o en otros cultivos, que las hojas son cerosas o suberizadas, de modo que tú aplicas agua y el agua se resbala, ¿no? No se queda. ¿La que sigue? Y bueno, productos que se pueden utilizar para desinfectar, hay varios. Los jabones ácidos, ya pueden ver ustedes ahí algunas marcas, y no nos dan comisión, pero sí quise mencionar algunas marcas también en la otra slide también. Pero miren, la dosis de glutaraldehído va a dosis de 5 cc por litro. La dosis de Stripet, que es una solución de ácido sulfúrico, va a 30 cc por litro. El Bactosan, que son amonios cuaternarios, a 400 partes por millón para desinfectar las estructuras del invernadero, las herramientas. Y el Virkon, que son peróxidos y sales de sodio más cloruros, esa se utiliza 5 gramos por litro. Entonces, esos productos se pueden utilizar como alternativa pues a los yodos también, que siguen siendo productos efectivos, ¿no? La que sigue. Y esta marca de tijeras, pueden buscar ustedes el catálogo por ahí en la web, ¿verdad? Hay distribuidores aquí en México y en otros países de América Latina, donde estas tijeritas, ¿verdad? Están conectadas ahí a un tanque, donde ya el producto, y cada vez que haces un corte, pues hace una aspersión directamente en la tijera, evitando tener que cortar y sumergirlo en una solución, sino cada vez que haces el corte, por el mismo movimiento va asperjando la tijera. Entonces es una muy buena alternativa, sobre todo en el caso de podas para sellar. La que sigue. Y finalmente, pues cerrar con esto, les agradezco a todos por su paciencia. Entonces, la importancia del manejo de las bacterias fitopatógenas, pues ya las vimos, es esencial para la productividad y salud de las plantas. Nosotros quisimos proponer de manera muy rápida un programa integral que incluya la profilaxis, que incluya inducción de resistencia, tratamientos biológicos, que incluya también tratamientos con extractos naturales y sobre todo pensar en la intervención activa, ¿no? Cuando ya tenemos a la bacteria, ¿qué tratamientos podemos hacerle, ¿no? Es muy difícil en tan poco tiempo profundizar en todas las experiencias, pero creo que las concretamos, ¿no? Los extractos vegetales, como ya les comenté, en el caso de Agrigenatura, pues favorecen la sostenibilidad, ¿verdad? Son alternativas naturales que pueden reducir el impacto ambiental y se descomponen naturalmente, minimizando los residuos tóxicos y que llegue esa cosecha con la menor cantidad de residuos, ¿no? Tanto hablando de taninos como bactericidas y como fungicidas, como en el caso de Agrigenatura y de Chisen. Entonces, la intervención activa, pues lo que vamos a estar enfocados con las dosis y los productos que ya comentamos es que vamos a evitar la propagación de infecciones que ya están y mantenerlas en ese nivel. Les vuelvo a repetir, es muy difícil llevar a las bacterias otra vez a un nivel de cero. En las cajas Petri se ven muy bonitas las inhibiciones, ¿verdad? Ahí sí hay un nivel de inhibición cero porque no están creciendo. Pero en el campo es un laboratorio más grande donde a veces las condiciones no están tan controladas. Entonces puedes tener esta esperanza matemática de que las bacterias no se disparen a una curva donde te esté dañando más del 20, del 30% del cultivo. Ahí ya serían actividades más concretas de erradicación ya mecánica con todos los cuidados, ¿no? Entonces, el uso correcto de los antibióticos con otros fungicidas en alternancia con otros bactericidas, pues nos apoyan a mantener la sanidad vegetal, nos apoyan a aumentar la productividad y pues
aseguramos la sostenibilidad agrícola. Mucho de lo que platicamos aquí va enfocado precisamente a que sean sustentables y que los antibióticos sean usados cuando son necesarios, bajo los argumentos que ya comentamos, ¿verdad? Y obviamente bajo un criterio ético, ¿no? Como ya lo comentamos en el caso de aplicaciones al suelo. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, pues bueno, con este slide les doy las gracias. Esta es una frase de Sun Tzu, El arte de la guerra, donde él menciona que cuando él ha ganado una batalla, este general, ¿verdad? Y ya estamos hablando allá de hace muchísimo tiempo. Cuando he ganado una batalla, no repito la misma táctica una y otra vez, sino que dependiendo de las circunstancias, varío mis métodos hasta el infinito. Y eso es lo que son estos productos de Sumitagro. Son armas dentro del arsenal que tenemos para pelear contra las bacterias fitopatógenas y que están ahí para ser utilizadas. Nosotros como Química Agronómica estamos a sus órdenes para cualquier asesoría. Mi compañero y colega Heriberto Godoy, Ulises Villar, el ingeniero Gabriel Romero y también el ingeniero Reyes. Y me falta mencionar a mucha gente de Sumitagro, ¿verdad? En el área de campo. Si no los menciono no es porque no los quiera mencionar, porque somos muchos y estamos dispuestos a ayudarles y asesorarlos de la mejor manera. Entonces, les agradezco. Con esto terminaríamos el capítulo 2 y estoy atento a sus preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo. Andrés, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante tu plática y estoy segura de que hay muchísimas preguntas, pero todavía no se nos vayan, que tenemos sorpresa para todos ustedes, para los que se quedaron hasta el final y nos acompañaron el día de hoy. Hemos conseguido algunos regalitos de parte de, bueno, nuestro principal patrocinador de este espacio, que es Summit AgroMéxico. Hablabas, Andrés, de todos estos productos, ¿no? Kobotsi, Chisen, Agrigen Plus 800, Agrigen Plus 5000, Agrigen Plus LC. De Coboxi les tenemos una sorpresa a todos y es que hemos conseguido 300 gramos de Coboxi para todos, o sea, para todos los que se conectaron van a ser 3 sobres de 100 gramos. Es un aliado ideal para prevenir la entrada de bacterias, eso ya nos los habías platicado, Andrés, y con el regalo que vamos a obtener va a ser suficiente para 1 hectárea. Esperamos que todos lo disfruten muchísimo. Les vamos a mandar un cupón para que puedan reclamar sus 300 gramos de Coboxi en su distribuidor más cercano. A través de mail les va a estar llegando el cupón a su correo. Por favor, estén atentos porque puede que llegue a la bandeja spam. Si no les llega el mail, escríbanos. Aquí abajo tienen info@potenciatuscultivos.com, donde nos van a poder escribir: oigan, yo asistí y no me llegó mi cupón, o vivo en tal zona de México, ¿a qué distribuidor me puedo dirigir? Porque también sabemos que probablemente no sepan qué distribuidor está más cerca. Nosotros los vamos a ayudar, son muchos distribuidores a nivel nacional. Bueno, no quisimos poner la lista completa, pero individualmente los vamos a estar atendiendo. Adicionalmente, no solo eso, sino que también vamos a estar regalando una mochila y un termo, cortesía de Sumitagro y la Academia Fitobacteriana, escuchen bien, la primera persona que en nuestro chat nos responda qué productos o qué soluciones de Sumitagro México podemos utilizar para prevenir y controlar enfermedades fitobacterianas. ¿Ok? Les voy a repetir la pregunta. ¿Qué productos podemos utilizar de Summit AgroMéxico para la prevención y el manejo de bacterias fitopatógenas? A ver si ya nos están escribiendo. Déjennos sus respuestas. Recuerden que el ganador va a ser el primero que nos diga cuáles son todas esas soluciones. Vamos a estar monitoreando y los vamos a contactar. Al que sea el ganador, lo vamos a contactar por correo para entregarles entonces su mochila y su vaso, y todos van a estar recibiendo el Agrigent. Adicionalmente, no olviden que los que ya se conectaron en el primero, los que se conectaron hoy y los que se conecten en el tercero, que va a ser el próximo mes de agosto, van a estar participando por una entrada
para el 9º Simposio Internacional de Bacterias Fitopatógenas, que va a ser en Guadalajara. Así que la invitación es a que nos acompañen en el próximo. Muchísimas gracias por todos estos regalos que nos están dando el día de hoy. Yo me emociono porque recibimos educación, regalos, muchísimas cosas. Y bueno, ahora sí, Andrés, tenemos la sesión de preguntas. Si me ayudas ahí a responderla. Y aquí estamos. A ver. Tenemos una acá, la primerita, que es de Agustín. Nos dice que hablemos sobre experiencia con antibióticos contra HLB en cítricos, específicamente Candidatus, y enfermedad Pierce en vid, Xylella fastidiosa. Y bueno, nos felicita por la excelente plática. Muchas gracias. Mira, ahorita Sumitagro se encuentra trabajando, tiene varios ensayos de manera exploratoria contra Guanlong contra Candidatus liberibacter en cítricos aquí en México. No quisiera adelantarme, es un trabajo que está haciendo el departamento de marketing, pero creo que a futuro nos van a presentar esas experiencias. Lo que yo te puedo comentar que es una bacteria que es bueno, es un molicute y se va a posicionar en el floema. Sabes que eso sí te lo puedo comentar. En el caso de papa, fíjate, yo sé que es con mucha imaginación, a lo mejor se parece a un cítrico, pero te comento esto: se hicieron aplicaciones en el sistema de riego en papa, en la zona de Saltillo, con nuestro colega Oscar de allá. Hizo un trabajo excelente, ¿no? A nivel estadístico. Entonces pudimos ver que las aplicaciones de Agrigent LC al suelo, ¿verdad? Había menor manifestación de plantas con punta morada, que es un molicute, ¿no? Entonces, yo razono que vamos a tener muy buenas experiencias en el caso de cítricos, ¿no? Con Guanlong, con el Agrigent LC. En el caso, por ejemplo, de Xylella fastidiosa, tuve la oportunidad de hacer algunos tratamientos en Colombia y aquí en México, por ahí en la zona de Parras, Coahuila. Hicimos tres aplicaciones y lo que vimos fue que la incidencia, lamentablemente no tengo aquí los resultados para mostrártelos, pero la incidencia teníamos, si mal no recuerdo, fue en el año 1999-2000, aproximadamente ya hace algunos años. Entonces, bajó de un 60%, que era lo que no estaba aplicado, lo bajamos como a un 25-20%, si mal no recuerdo, ¿no? Que es mucha ventaja. Ahí lo que hicimos, todavía no existía el Agrigent LC, y lo que hicimos fue meter el Agrigent 800, que en ese momento existía, directamente en Drench. Lo metimos a dosis de 8 gramos por litro, ¿verdad? Y aplicamos 150 cc por cada vid. También lo que nos fijamos y lo que nos dijo el técnico, ¿verdad? De esa agrícola que quisiera mantener de manera privada, él nos dijo: ¿sabes qué? Yo volví a repetir lo que hicimos, pero apliqué también insecticida, que fue lo que nosotros no aplicamos, ¿no? Pues prácticamente pues vas aprendiendo, ¿no? A medida que va pasando el tiempo. Y logró una mayor eficacia, sobre todo porque los niveles de la diseminación de Xylella no eran tan altos, ¿no? Entonces, picadores, chupadores, homópteros, pues distribuyen más fácil la enfermedad. Eso te podría comentar. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Aquí tenemos un reto, ¿verdad o mito? De Luis Ernesto. Sobre, bueno, se dice que en un cultivo sano no se le pegan las enfermedades. ¿Es verdad o es mito? Pues no es cierto, porque pues todos nos enfermamos y estamos muy sanos. Entonces todos los organismos son susceptibles a estar enfermos por sanos que estén. Lo que sí es que entre más sano esté un cultivo, cuando nosotros nos referimos a sano, es que está expresando su potencial biológico. Su genética está corriendo de manera natural, sin ninguna intervención. Pero pueden haber, por ejemplo, deficiencias en nutrición, puede haber condiciones climáticas donde, pues, por el cultivo estando sano, pues puede enfermarse. Sin embargo, entre más nutrido esté en cultivo, me parece yo, entre más profilaxis tenga, su riesgo de infección es menor.
No quiere decir que no se enferme, porque pues, sería sumamente absoluto comentarte eso, ¿no? Pero los cultivos se pueden enfermar estando sanos. Pero la incidencia de la enfermedad puede ser mayor entre mejor sea su profilaxis y entre más robustos estén. Por eso que nosotros recomendamos la salud del suelo, precisamente esta integración de los biomas bacterianos, de los solubiantes de microorganismos, que tengan una armonía con el cultivo para favorecer cultivos robustos. Entonces, espero que eso haya contestado tu pregunta, ingeniero. Muchísimas gracias, Andrés. Luego, Luis Ernesto Meraz. Cuando se manejan suelos con aplicaciones de compostas de 2 toneladas por hectárea en los 2 últimos años, ¿qué opinión nos das, Inge, en tomate? Se tiene 3% de materia orgánica. Ok, la materia orgánica, pues prácticamente es el gran director de orquesta de los microorganismos del suelo. Te va a favorecer floculación, te va a favorecer que los organismos generen mucopolisacáridos, ¿verdad? Y que hagan clústeres, de modo que te va a favorecer en el caso también de la compactación, en la capacidad de intercambio catiónico. Claro que te va a favorecer. Una buena composta va a implicar que esté bien composteada. Lamentablemente nos ha tocado ver algunos casos en Nayarit, nos ha tocado ver algunos casos por ahí en Tuxtla Gutiérrez, cerca de Tuxtla Gutiérrez, en el sureste también allá por Quintana Roo, cerca de Chetumal, que se utilizaron compostas del mismo cultivo y no estaba bien composteada. Podías ver en la composta todavía algunos tejidos suaves, por ejemplo, de tallos o de hojas de chiles, de ornamentales y de tomates respectivamente. Entonces, esa composta llevaba el inóculo de Erwinia en ese momento, ¿no? Pero ahora, pues, es Pectobacterium, ¿no? Erwinia carotobora ya cambió a Pectobacterium carotoborum. Entonces, eso yo te podría comentar. Las compostas son excelentes como una adición microbiológica, como una enmienda favorable al suelo, que nos ayuda en la fertilización natural, y si está enriquecida con microorganismos benéficos, mejor, porque van a generar lo que sería un control biológico por desplazamiento ocupacional. Nichos que podrían estar ocupados por los patógenos van a estar ocupados por los microorganismos benéficos. Pero sí, vuelvo a lo mismo, que esté bien composteado. Muchísimas gracias, Andrés. Tenemos una pregunta sobre uno de los productos de Iván Ibarra. Nos dice que tanto nos puede ayudar la Agrigent LC aplicando vía goteo contra santimonas. Contra santomonas, bien, fíjate que lo hemos aplicado tanto contra pseudomonas como santomonas a nivel de goteo, pero hemos visto efectividad, pero en etapas iniciales de la enfermedad. Si tú hicieras una escala de los foliolos, yo aplicaría el Agrigent LC cuando está en una etapa entre 1 y 2 aproximadamente. O sea, cuando tú vas en la mañana, que pones las hojas a contraluz, en el caso de chile o de tomate, y que ves las pústulas amarillas que están apenas empezando, donde la bacteria está requiriendo el hierro de la planta, y la planta está generando válgame, su efecto de hipersensibilidad, que es prácticamente está buscando suicidar las células, porque hay un asedio bacteriano. Entonces ese sería el momento para aplicarlo abajo, ¿verdad? Entonces sí nos puede trabajar, y tenemos experiencias positivas, sobre todo por allá en el caso de la costa Pacífico. Muchísimas gracias, Andrés. Hablando de experiencias, nos pregunta Alexis Guzmán que si tenemos alguna con Streptomyces griseus para el manejo de cultivos. Streptomyces griseus no, o sea, como organismo biológico no tenemos experiencias. Es un actinomiceto, de por sí. Streptomyces te genera streptomicina, ¿cierto? No sé si es la especie griseus, pero hay muchos organismos de actinomicetos que te pueden generar compuestos alelopáticos. Alelopáticos que evitan que los patógenos se posicionen, o en su caso también hay algunos que generan este tipo de inhibición por gases, que prácticamente una guerra química, ¿no? Por inhibición, precisamente por generación de algunos compuestos tóxicos volátiles, compuestos volátiles, no gases, discúlpame la palabra. Entonces, no la tenemos, pero sería interesante. Entonces,
si nos envías ahí tus datos y si nos dejas acompañarte alguna vez en campo para poder platicar más de este organismo, pues encantados. Muchísimas gracias, Andrés. Otro tema que siempre preocupa mucho es la exportación, ¿no? Y aquí Priscila Cruz nos dice, ¿cómo está ese tema de la exportación en el caso del antibiótico cuando se aplican en hortalizas? Ok, el caso de los cultivos de exportación, por eso precisamente tenemos el Agrigenatura y por eso yo comenté, una vez que tú has hecho los trabajos con los antibióticos y que ya tienes la cosecha, lo que tú ya lograste de prevención o de interferencia activa en etapas iniciales de la enfermedad, ya le puedes dar mantenimiento con este tipo de productos botánicos o extractos vegetales, ¿verdad? Para precisamente evitar residualidad. Hasta la fecha, nosotros no hemos tenido problemas con Agrigen, con nuestra formulación, en el caso de hortalizas a nivel de exportación, pero para eso precisamente están esas alternativas de los taninos. Si gustas dejarnos ahí tus datos, compartirlos con el ingeniero Reyes, aquí con Yari, si gustas ahí enviárselos para que podamos entrar en contacto contigo y podamos tener una charla más profundidad, porque sí evoca platicar mucho referente por ejemplo, a partes por millón, de residualidad, de tiempos de aplicación, que podría alargar un poquito aquí la conversación, pero con mucho gusto lo vemos de manera presencial contigo. Muchísimas gracias, Andrés. Luego, Juan Ramón Colín dice que ya ha tenido problemas con Clavibacter y Ralstonia en el cultivo de tomate. Entonces, bueno, ¿qué tratamiento le recomiendas con agrigénico, Boxy o cómo sería ahí la fórmula perfecta? Primeramente, yo me iría antes de considerar el antibiótico, bueno, los tratamientos a semilla que ya los mencionamos, ¿verdad? Ok, pero ya lo tienes, ya lo tienes. Clavibacter lamentablemente se puede manifestar hasta 50 días después de la plantación, ¿no? O sea, que puede venir la semilla infectada, la plántula infectada, y pues no lo sabemos, ¿no? Entonces, ahí por eso es que recomendamos que se hagan al menos dos o tres aplicaciones en bloque al suelo directamente con el Agrigent LC, que para eso precisamente es a lo que está enfocado. Y la siguiente aplicación que sea a nivel foliar, siempre y cuando el nivel de la enfermedad no esté más allá del nivel 2. El nivel 2 es cuando ya tienes tú algunos daños, algunas atrofias laterales o bilaterales en algunos foliolos, ¿verdad? Lo que te va a permitir estas aplicaciones de antibiótico contra Clavibacter y Ralstonia es la planta, en lugar de llegar al nivel 3 o 4 en una semana, te va a llegar en un mes. Entonces, da la oportunidad a que la bacteria avance más lento, de modo que la intervención activa por erradicación de plantas, tú la puedas evitar y puedas evitar una mayor contaminación. Entonces, en eso es lo que te ayuda el producto contra estas bacterias vasculares. Entonces, ahí puedes aplicar, entonces, al suelo con Agrigent LC, a las dosis que ya mencionamos, 250 cc, en un bloque de 2 o 3 aplicaciones, para posteriormente aplicar arriba, si ya tienes la enfermedad presente, a dosis de 2 bolsas de Agrigent por hectárea. Y posteriormente le puedes dar ese mantenimiento ya con lo que sería Agrigenatura. Muchísimas gracias, Andrés. Vamos a dar espacio para dos preguntitas más. Nos siguen llegando muchas. Las que no respondamos hoy nos pueden escribir por correo y nosotros les contestamos. Luego, Abraham Ojeda nos dice, en el caso de bacterias, ¿hay algún efecto por el exceso de fertilización con nitrógeno sobre la incidencia en las enfermedades? Sí, mira, sí la hay. Definitivamente los excesos de nitrógeno, como yo comentaba, favorecen una mayor turgencia de la planta. Entonces, al ser la planta más turgente, estás facilitando que los tejidos estén más blandos. Entonces, al estar más blandos, estás favoreciendo que la ley del mínimo esfuerzo en las bacterias se ejecute. Entonces, pues prácticamente si excesos de nitrógeno vas a favorecer infecciones bacterianas, sobre todo a nivel vascular. Entonces, las infecciones epifíticas o parenquimáticas, como el caso de Santomonas y de Pseudomonas, también se pueden dar por exceso de nitrógeno, pero son más aparatosas y son más visibles o más rápidas las enfermedades vasculares como Clavibacter, como Pectobacterium,
como Pseudomonas corrugata, como Ralstonia, ¿verdad? Con excesos de nitrógeno que las mismas parenquimáticas. Entonces, esa sería la respuesta. Gracias, Andrés. Luis Ernesto Meraz nos dice, para el virus rugoso del tomate, ¿qué puedo aplicar? Del virus rugoso, mira, hay varios productos que te podrían apoyar en inducción de resistencia, en inducción de defensa de las plantas. Hay una empresa, no quisiera aquí hacer propaganda, pero hay una empresa por ahí que está en Coahuila que tiene muy buenos asesores respecto a esto y también, ¿por qué no? En Sumitagro también hay gente que está muy capacitada para el manejo de estas enfermedades con algunos productos que pueden apoyar en bioestimulación vegetal como activadores de defensa. Entonces, ahí me remitiría a los colegas de marketing para que nos puedan apoyar con este colega referente a los virus. Entonces, sí, aquí en Chihuahua te comento que se estuvieron haciendo aplicaciones por aquí en el sur de Chihuahua, el sur del estado. Dos agricultores tuvieron un problema donde se veían pústulas, entonces estuvieron aplicando porque parecía bacteria, pero después el síntoma derivó en lo que son virus, ¿no? Entonces ahí suspendimos inmediatamente la aplicación de antibiótico porque no era conveniente aplicar un antibiótico para lo que no es, y se está manejando ahorita a nivel nutricional los daños. Entonces, pero déjanos también ahí tu información para que los colegas de Summit te podamos apoyar, ¿no? Con algunos productos novedosos que creo que traen ya para la inducción de resistencia. Muchísimas gracias, Andrés. Y la última pregunta, ya para cerrar. José Zúñiga, ¿es conveniente la mezcla de Agrigent con Casumagina? Eh, no le veo yo el caso. Es muy buena pregunta porque, pues, en sentido estricto estaría buscando potencializar un poquito más la mezcla. Entonces, lo que yo haría sería alternarlos. Si vas a decidir utilizarlos, haz un bloque de 3 aplicaciones de Agrigent y luego rota con casugamicina. Los antibióticos es mejor aplicarlos en bajo volumen y alta frecuencia que al revés. Por eso nosotros no pasamos de la recomendación de 2 bolsas por hectárea. Nunca nos vas a oír recomendar, aplícale 4 bolsas o aplícale 5 bolsas, no. Entonces es mejor acortar la frecuencia que aumentar el volumen de aplicación. Entonces, para ese caso también estaríamos como pues emparentando eso, ¿no? No tiene caso meter al Agrigent, meterle otro antibiótico, sino que deja que Agrigent termine ese tratamiento terapéutico y luego rótalo con otro mejor. Ok, muchísimas gracias, Andrés, y gracias a los que se quedaron hasta el final. Les vamos a recordar el beneficio que tienen todos los que se conectaron hoy. Si saben de algún compañero que haya tenido que retirarse antes, avísele. Y como les comenté, les vamos a estar enviando el cupón para que puedan reclamar gratis sus 300 gramos de Covoxy, que también, como les comentamos, lo van a poder utilizar en hasta 1 hectárea. Es más o menos lo que nos da. Les dejamos también abajo nuestro correo info@potenciatuscultivos, que ya por aquí varios nos han dejado para contactarlos y si no les llega el correo o si tienen cualquier otra duda. Andrés, ha sido un placer tenerte en casa. Recuerden que tanto este episodio como el primero, que también nos dictó Andrés, lo van a poder encontrar en el canal de YouTube de Cultiva Futuro, por si tienen alguna duda, necesitan repasar algo o quieren que algún otro compañero los vea. Y el próximo mes los esperamos con el tercer episodio. Andrés. Muchas gracias. Les agradezco a nombre de mis colegas de Química Agronómica, Heriberto Godoy y Ulises Villar, su presencia, su interés. Y pues, ¿qué más decirles? Nos vemos en el campo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.